trabajador. Tú vas de la mano con mi gente, luchas en el campo y la ciudad. Hace fila ya en el campamento para que te paguen tu jornal. Tú comes sentado allá en el parque el mísero pan de tu sudor, y hasta protestas por el sancocho cuando no le ponen mucha sal. Tú eres el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Bien, queridos hermanos, toda Venezuela que nos sigue a esta hora, de nuevo desde Ciudad Caribia, desde esta iglesita que se ha convertido ya en un símbolo para los que nos siguen a nivel nacional, los que siguen la Eucaristía. Ya cuando ven ustedes la fachada o los colores, eso es Ciudad Caribia. Bueno, gracias hermanas y hermanos porque nos permiten entrar en sus hogares. Hoy vamos a estar con una representación solamente de hermanas y de hermanos que trabajan en la misión José Gregorio Hernández y otros vecinos de la comunidad de Ciudad Caribia que están aquí con nosotros. ¿Por qué la misión José Gregorio Hernández? Bueno, ahorita el mes pasado celebramos la fiesta del santo más querido de Venezuela, el 26 de octubre. Y hoy, pues queremos recordarlo de modo especial, cuando estamos además comenzando la semana del abrazo en familia. Esta semana que viene es la semana para recordar la familia, para orar por la familia, esta que estamos comenzando hoy. Y queremos pedir por todos esos hombres y mujeres que sufren, que tienen discapacidad, que están pasando por momentos difíciles en su salud, para que sea el santo sanador José Gregorio Hernández que interceda por ellos y los sane y les dé alegría, e interceda por ellos para que tengan mucha esperanza, mucha paz en su alma y mucho coraje para seguir adelante. Eso lo necesitamos. También encomendamos a algunas personas allá de San Cristóbal al señor Freddy Alexander Villamizar, a 1 año de fallecido. Su familia, sus padres son asiduos de la Santa Misa. También quiero tener presente a Lady Ospino, a David Nieves, a Johnny Guevara, un vecino de aquí, de Ciudad Caribia, y otros vecinos como Joel Moreno y Miguel Morín. Pero también quiero tener presente a mi vieja, que hace bastantes años, más de 50, que murió, a Dominga García, y a mi viejo Ireneo Molina. A todos ellos y a los que ustedes tienen allá en sus corazones en este momento, los ponemos en el altar y comenzamos esta misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Queridas hermanas y hermanos, nos reconocemos pecadores. Pedimos perdón porque nos equivocamos. Y sobre todo cuando le fallamos a la gente que más necesidad tiene, que son los enfermos, que son los excluidos, que son los discapacitados. Cuando nos olvidamos de ellos, cuando no tenemos un gesto de cariño, cuando nos falta una sonrisa, cuando no nos queremos comprometer, tenemos que preguntarnos, ¿cómo ustedes allá en sus hogares, donde quiera que estén, cómo soy yo respecto a los enfermos de mi entorno, a los de mi cuadra, a los de mi calle, a los de mi edificio, a los de mi urbanización, a los de mi caserío? ¿Cómo soy yo? ¿Me preocupo por ellos?
¿Qué hago por ellos? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Pide en mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Pide en mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Ayúdanos, Señor, a dejar en tus manos paternales y maternales todas nuestras preocupaciones, a fin de que podamos entregarnos con mayor libertad a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar ahora con mucha atención la lectura de la palabra de Dios. Primera lectura del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Tráeme, por favor, un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió: «Te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos los comeremos y luego moriremos». Elías le dijo: «No temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: la tijana de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la tijana de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo cantamos todos. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra. Segunda lectura de la Carta de los Hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano del hombre, y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios. Intercedió por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año al santuario para ofrecer una sangre que no era la suya, pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez de sí mismo sacrificio, porque el tal caso había tenido que padece muchas veces de la creación del mundo. De hecho, el ser manifiesto una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio del mismo, así como está determinado que los hombres mueran una sola vez, que después de la muerte venga el juicio. Así también Cristo ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifiesta por segunda vez, pero ya no era para quitar el pecado, sino para salvar de aquellos los que guardan y Él tiene puesta sus esperanzas. Palabra de Dios. Los que tienen y nunca se olvidan que a otros le falta. Los que nunca usaron la fuerza sino la razón. Los que dan una mano y ayudan a los que han caído. Y esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Los que ponen en todas las cosas amor y justicia. Los que siempre trabajan pensando en un mundo mejor como Venezuela. Los que están liberados de todas sus ambiciones. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Y
El Señor está con ustedes. Con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor, y vamos a reflexionar sobre este Evangelio. Yo quisiera que primero que nada caigamos en la cuenta de los 2 escenarios que nos presenta Jesús. El primer escenario, lo recuerdan, está compuesto por los que les encanta pasearse con amplios ropajes. Vean cómo Jesús comienza advirtiendo a la multitud, les dice: cuidado con los escribas. Pero es que la expresión es así. Es como cuando tú le dices a alguien: cuidado con fulano, cuidado con esto, cuidado con ese grupo. O sea, Jesús les dice a la gente, dice a la multitud que lo escuchaba. Es una acusación tremenda de parte de Jesús, muy fuerte. Cuidado con los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran los maestros de la ley, los expertos, los teólogos del momento. Eran religiosos, pertenecían a esa oligarquía religiosa de Jerusalén que vivían del templo, que vivían de los impuestos del templo, de todo el dinero que entraba en el templo. Y eran muy cumplidores de la ley de Moisés, es decir, de los mandamientos, ¿no? Decían que eran muy cumplidores y habían sacado muchos preceptos, habían llegado a sacar 613 preceptos. Entonces, Jesús les dice: cuídense de ellos. Vean, amplios ropajes. ¿Qué más? Recibir reverencias en las calles. O sea, que todo el mundo les hiciera así. ¿Qué más? Buscan los asientos de honor en las sinagogas, que eran, como diríamos, las iglesias de hoy, ¿no? La sinagoga era el lugar donde se reunía el pueblo judío para dar culto. En cada pueblito había una sinagoga. Recuerden que en Nazaret había una sinagoga. Entonces, en las sinagogas buscaban los asientos de honor. No, que nadie me siente por allá de último, no. Los escribas, los maestros de la ley. Ay, no, ¿cómo me van a poner a mí por allá detrás? Y luego, en los banquetes, donde había fiestas, recepciones, todo eso, los primeros puestos también, ¿no? Dice que se echaban sobre los bienes de las viudas, que eran lo más pobre, que había una mujer viuda, era excluida doblemente porque era mujer, porque ya no tenía marido que la representara, por todo eso, ¿no? Y de paso lo que le quedaba se lo tenía que dar en impuestos al templo.
¿Qué hace Jesús? Lo está denunciando, todo esto que parecía una normalidad en tiempo de Él. O sea, cuando Jesús viene, aquello parecía ya normal, porque muchas veces nos acostumbramos a la opresión, nos acostumbramos a que nos hagan cosas en nombre de Dios, en lo que Dios no tiene nada que ver. Dios no quiere eso, Dios no quería eso. Dios no quería que una pobre viuda estuviera pasando hambre. Pero ellos en nombre de la ley lo hacían, por eso es que Jesús dice, cuidado con esa gente, porque hacen todo lo contrario que mi Padre pide que se haga, que el Padre Dios, ¿no? Ahí ven ustedes ese escenario, ese tipo de gente arrogante. Pero el evangelista Marcos nos lleva de inmediato a otra escena, a la entrada del templo. La entrada del templo era, dice, en una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo de Jerusalén. El templo era el templo, no era una sinagoga cualquiera de un pueblito, era el templo de Jerusalén. Ahí estaba Jesús, estaba sentado frente a las alcancías del templo que estaban siempre a la entrada, donde la gente entraba a dejar una limosna, con lo que probablemente ayudaban a los pobres, decían, ¿no? Los ricos llegaban con sus grandes ropajes igualitos, los escribas, los importantes, y depositaban ahí lo que traían para depositar. Generalmente, dice Jesús, depositan lo que les sobra. Pero había una pobre viuda, una viudita que llegó, tal vez, ¿quién la podía mirar? No tenía ninguna importancia social, era una mujer y era viuda. Dice, y entonces se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor, eran de cobre, unas moneditas de cobre, que eran lo que tenía un pobre, no tenía más nada. A esa viuda nadie la miraba. ¿Quién la mira? ¿Quién se fija en ese gesto? Jesús. Jesús, diríamos, yo mirándolo así un poco en términos periodísticos, Jesús agarra el lente y la enfoca. Mientras otras cámaras estaban enfocando a los ricos, a los pudientes, Jesús agarra el lente y la enfoca. Y llama a los discípulos y les dice, miren esa pobre viuda. Llamándolos les dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Y eso es lo que Dios valora. Y por eso a los pobres nunca les falta. Y por eso Dios les multiplica. Porque el pobre da de eso poquito que tiene y Dios no le falta. Ustedes no lo han visto. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? ¿A cuánta de nuestra gente? Que tú te preguntas, pero ¿y cómo hace esta persona? Y siempre no le falta un cafecito, y si no tiene un cafecito, una aromática para darle al que llega. Y es una madre de familia con 3 hijos y trabaja y tiene que subir 500 escaleras en el barrio, y sin embargo, en la tarde o en la noche tú te la encuentras trabajando en el consejo comunal, en la organización comunitaria, son las 10 de la noche y anda por allá repartiendo las bolsas de comida. ¿Y cómo hace? Porque el tiempo también es un elemento que lo tenemos que aprender a administrar en favor de los demás. Entonces, esa mujer es el símbolo de la viuda que da lo que tiene. Y esos son los gestos que Dios mira. No los gestos de la arrogancia, del que da como para que lo vean. El que da lo que le sobra. Eso es muy común. Estamos acostumbrados a ver esas escenas. Siempre. Ahorita que hubo emergencias en Mérida, seguro que allá ustedes, los que me siguen en esa región, saben que pasó así. Los que estaban, por ejemplo, en los centros de acopio. Yo lo viví en la parroquia universitaria de la UCB en el año 99, cuando
los jesuitas teníamos ahí un centro de acopio para las 2000 personas que trajeron a los estadios de la UCB. Y ahí estuvimos como 15 días recogiendo apoyo y ciertamente la gente fue muy, muy generosa. Hay gente maravillosa que traía ropa nueva, que traía franelas frazadas, lo que fuera, una chaqueta en buen estado. Pero yo también les puedo decir que recuerdo que todos los días botaba una bolsa de esas negras, grandes, de polietileno, que son para basura, llenas de zapatos viejos, de ropa vieja, de ropa rota, de ropa asquerosa, que se veía que la tenían por allá como que les estaba estorbando en el closet y que ya no les servía y la trajeron para dársela a los pobres. Eso es pecado, eso es grave. Una persona así no se le va a multiplicar nada, va a vivir siempre en la ruina porque da lo que le sobra. Qué bonito es cuando yo soy capaz de dar de aquello que, bueno, que es mío, que lo necesito y que se lo doy a una persona. Así tiene que ser. Qué bonito, por ejemplo, cuando me encuentro con que el vecino o la vecina se levantó y no tiene para hacer la arepita de la mañana. Pero resulta que la vecina sí tiene una paquita de harina, tiene 1 kilo de harina. Ese milagro que nos cuenta la primera lectura del libro de los Reyes, del profeta Elías, con la viuda de Sarepta, eso acontece hoy también. Entonces la viuda es esa señora vecina que va y le dice, no, yo tengo 1 kilito de harina, venga para acá, y venga y partimos el kilito de harina. Eso es dar, no de lo que me sobra, sino de lo que yo necesito, porque mañana yo necesitaré para las arepitas, pero bueno, ya mañana veré cómo se consigue. Pero por hoy esta familia vecina va a tener sus arepas para los niños que ahora tienen que ir a la escuela. Son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cómo estoy viviendo yo mi cristianismo? ¿Mi cristianismo es un cristianismo de verdad humano? ¿O es una farsa, es una mentira que se queda solamente en un cumplimiento de preceptos? Hoy que estamos celebrando a José Gregorio Hernández, recordándolo por la misión José Gregorio Hernández, tenemos que preguntarnos eso. José Gregorio se hizo querido, amado del pueblo y admirado como cristiano por eso, porque él no daba lo que le sobraba, él se daba a él daba su vida, él daba de su profesión, de sus conocimientos, en todo. No solamente José Gregorio era un santo con los pacientes, no, José Gregorio era un santo también en el aula, en la universidad, porque los que pasaron por las aulas de la universidad y cuentan los testimonios, era un profesor brillante, exigente, no toleraba alumnos mediocres, porque eso también es parte del cristiano. No pactemos con la mediocridad. Si vamos a hacer la caridad, hagámosla bien. Si vamos a hacer algo, hagámoslo bien. Qué cosa tan dolorosa cuando la gente hace las cosas a media. Entonces, José Gregorio era eso también en el aula. José Gregorio Hernández era eso también en su vida diaria. Le tocó trabajar para poder estudiar. Y en uno de esos trabajos se puso a trabajar con un sastre que lo buscó para que le ayudara a arreglar telas, a cortar un poquito. ¿Qué hizo? Aprendió el oficio de sastre y terminó haciéndose él mismo sus trajes. Los paltó que llevaba eran hechos de él, porque no solo pasó por la sastrería trabajando, sino que aprendió el oficio también. ¿Le gustaba la música? Se puso a estudiar música y aprendió a tocar magistralmente el piano. O sea, ven, es dar lo mejor. ¿Y para qué? Para yo servirle a la gente. Aprendió idiomas. Era un políglota. Hablaba 4 lenguas, más el latín que lo sabía y lo manejaba muy bien. Ajá, ¿y por qué estudió lengua? ¿Por qué? ¿Ese que era un vago que no tenía nada que hacer? No, porque él tenía dentro de sus sueños ir a Europa, a especializarse, a convertirse en un médico brillante, para poder después venirse a Venezuela a darle lo mejor. Y para eso tenía que saber otras lenguas, y si no, no iba a poder ir a estudiar fuera. Ven,
todo lo veía siempre en función de los demás. Que tú estudias, estudia maravilloso. Que estás sacando un doctorado, un postdoctorado, excelente, te felicito. Que estás estudiando lengua, muy bien, pero que todo eso no sea para andar por ahí pavoneándose con un montón de títulos debajo del brazo enrollados que no le sirven nada al pueblo, que para nada le sirven al pueblo, que para lo único que sirven es para atropellarlo con la arrogancia de que tiene varios títulos y no ayudas a nadie. Entonces, hoy los pobres para nosotros siguen siendo nuestros maestros. La gente humilde sigue siendo nuestra maestra de vida. Los pobres, los que saben dar, como decía la canción, y que nunca les falta, ¿no? Los que dan y que nunca les falta. Los que dan de lo poquito que tienen y eso se les multiplica. Señor, danos un corazón generoso. Si no, de nada nos va a valer la experiencia tan dura de la pandemia si vamos a seguir siendo egoístas y avaros. Este mundo no va a cambiar con los egoístas. Este mundo va a cambiar con las personas generosas, que son capaces de dar de sí, de dar de lo poquito que tienen, de su tiempo, de su trabajo, de su formación, de su profesión, de lo que sea, dar lo mejor a los demás. Todo esto pongámoslo en las manos de Dios y espero que allá en las comunidades donde me siguen, este mensaje les deje reflexionando, hermanas y hermanos. Preguntémonos, ¿cómo estoy viviendo yo mi cristianismo? ¿Lo estoy viviendo como los maestros de la ley, estos, los escribas, que Jesús los pone contra la espada y la pared, los fustiga? ¿O lo estoy viviendo como la viudita de la alcancía que dio lo que tenía? Eso era lo que tenía, Señor. Esto es lo que tengo, eso es lo que puedo dar. Y lo doy todo. Y Dios le multiplica, Dios no le va a faltar. Ahí tenemos el ejemplo de la viuda del profeta Elías, la viuda de Sarepta. Comieron los tres. Ella lo que tenía en su mente era que no le alcanzaba sino para el hijo y para ella. Y resulta que después comieron los tres, se llenaron y nunca más le faltó la comida. Hermanos, que este mensaje nos llene de vida y que así sea. Vamos a ponernos de pie para rezar juntos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Siéntense, por favor. Y les voy a pedir que hagamos este momento de silencio, que respiren profundo, que cierren los ojos, que hagamos un momento de introspección dentro de nosotros mismos y que nos ubiquemos en ese momento en que Jesús está mirando la viudita que echa la limosna. Miremos esa escena a la entrada del templo de Jerusalén, aquel lujo, aquellos repujados de oro, aquello tan hermoso. Todo el mundo entra y nadie está pendiente de lo pequeño. Ahí está la viuda echando las 2 moneditas. Ahí está Jesús y sus discípulos que la miran. Coloquémonos nosotros ahí también. Veamos con qué cariño, con qué amor Jesús llama a los discípulos y les explica, los catequiza, les deja una enseñanza para la vida nuestra, para todos. Y ahora yo te invito a ti, cristiana, cristiano de Venezuela, que te preguntes así seriamente, a ti mismo, a ti misma, que te hagas esta pregunta. ¿Cuántas veces yo he sido como la viuda del Evangelio o como la viuda de Sarepta?
¿Cuántas veces yo he tenido un corazón como ella? Capaz de compartir, de poner en común lo poquito que tengo. ¿Y cuántas veces he sentido también la mano de Dios que me multiplica la salud, que me multiplica el tiempo, que me multiplica el pan, que me multiplica el amor, la paciencia? Y te pedimos, Jesús, que nos des esa gracia, que nos des la gracia de esa viuda en la que tú te fijaste, que nos des la gracia de poder ser mirados por ti con amor, de poder ser un ejemplo que tú lo pongas hoy al mundo como testimonio para que entiendan cómo se vive en cristiano. Eso te lo pedimos a ti, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, más que el corazón, me entrego todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que esta ofrenda y la ofrenda de todas y de todos ustedes, su trabajo, sus sueños, su vida, sus actividades que hacen en favor de los demás, que todo eso sea una ofrenda agradable a Dios, que es nuestro Padre Todopoderoso. Señor, reciba de sus manos sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones que te presentamos, a fin de que este sacramento de la muerte y resurrección de tu Hijo nos alcance de ti la vida verdadera, que es la vida que vivimos cuando es de verdad que ponemos por obra la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu amor. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron la cena, tomó entre sus manos el cáliz y dándote gracias, lo bendijo y lo entregó a sus discípulos y les decía: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los seres humanos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre bueno, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque nos permites en este día reunirnos como una sola familia para alabarte. Te pedimos con humildad, eso sí, que el Espíritu Santo nos mantenga unidos, que no nos dividamos por nada, que siempre optemos por la cercanía, por el encuentro y por la unidad. A quienes participamos de tu palabra, de tu cuerpo y de tu sangre. Te pedimos que te acuerdes de tu iglesia, pueblo de Dios, compuesta por todas y todos los bautizados del mundo. Que te acuerdes de nuestro pastor Francisco, nuestro hermano, de Baltasar, también nuestro hermano, y de todos los que tienen la misión de pastorear al pueblo, de acompañarlo, por los padres y madres de familia que son los acompañantes de esa iglesia doméstica. Llévanos a todos a ser realmente perfectos porque amamos. Y que te acuerdes de nuestros hermanos difuntos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Lady Ospino, David Nieves, Johnny Guevara, Joel Moreno, Miguel Morín, Freddy Alexander Villamizar, Dominga García e Ireneo Molina. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y te pedimos también que tengas misericordia con nosotros, que seguimos en esta tierra, caminando, luchando, para que así un día nos encontremos con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, y merezcamos con Jesús allí celebrar la gran fiesta de las buenas obras y cantar tus alabanzas por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Alegrémonos pues, como hermanas y hermanos, y oremos como Cristo nos enseñó a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor, líbranos de todo lo malo y llénanos de tu paz. Y que la paz de Cristo, el Señor, esté siempre con ustedes. En un gesto de hermanos, nos damos con una señal el saludo de la paz.
paz. Este pan es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Cuerpo de Cristo. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a querer? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti, Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Como les decía, dentro de 8 días estaremos celebrando el domingo del abrazo en familia. Bueno, en familia sí se pueden abrazar, ¿no? Los que viven bajo la misma casa, que se están cuidando. El abrazo en familia no pasa de moda con la pandemia porque necesitamos esa cercanía, ese afecto. Esta semana es una semana para reflexionar sobre la familia. ¿Cómo estoy yo llevando mi familia? ¿Cómo está mi vida en familia? ¿La estoy fortaleciendo? ¿Qué debilidades hay? ¿Qué fortalezas? ¿En qué yo tendría que fortalecer mi vida en familia? Una pregunta, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando a la familia? Porque es probable que estoy muy por fuera, mucho trabajo por fuera, pero por dentro, como el refrán, luz en la calle y oscuridad en la casa. Entonces, tener mucho cuidado con eso. El activismo nos puede llevar afuera y olvidarnos de lo esencial. Y si no tenemos lo esencial, si la familia se nos echa a pique, si se nos rompe el seno hogareño donde está el calor y el amor, después afuera vamos a fallar también. Como profesionales, como lo que sea, en el trabajo, en todos lados, vas a comenzar a fallar. Y los niños también, en la escuela, eso lo nota uno como maestro, yo lo viví. O sea, cuando el niño me venía de un hogar que estaba desintegrado, eso ya uno lo notaba. La actitud, la conducta, había un cambio en el niño. ¿Por qué? Porque estaba viviendo algo muy duro en su casa que lo reflejaba en su conducta en el hogar, en la escuela. Bien, y que sigan cuidándose. Ese es otro de las recomendaciones, seguirnos cuidando, seguir colocándonos siempre nuestro tapaboca y seguir usando
nuestro alcohol, para que cuidándonos nosotros, cuidemos también a los demás. Hacemos la oración final. Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y por habernos llenado de vida con tu palabra, por esa viudita de Sarepta y la otra del Evangelio que nos dejaste hoy como modelo para seguir encontrando razón de ser a nuestras pequeñas luchas de cada día por servir. Por eso te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes a transformar siempre nuestra vida para que sea más parecida a la suya. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor está con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Edifica la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame.